Hola amigos de YouTube. En este video compararemos el sistema educativo de México y China. Como bien sabemos, China es un país desarrollado que cuenta con los recursos económicos suficientes para desarrollar un buen sistema educativo en sus infantes y jóvenes. Los recursos económicos son la clave del progreso de la sociedad. El sistema educativo de México con China existe una gran corrupción, pobreza, que tiene mucho que ver para tener igualdad de oportunidades y un buen funcionamiento de toda la estructura educativa y política. Hablaremos de los siguientes puntos: cómo es la educación en esos dos países, cuáles son las capacidades del alumno en diferente país y cómo aprende. Es indispensable reconocer la dificultad de propugnar y cristalizar reformas institucionales de una sociedad que carece de niveles escolares satisfactorios. En esta etapa se destacará el desarrollo que asemejan al sistema educativo de México y China por el crecimiento económico, político y social. La educación como precondición del desarrollo no puede disociarse de lo político. Veamos lo siguiente. ¿Cómo es el sistema educativo de China? China estipula 9 años de enseñanza obligatoria. Dispone un sistema de educación preescolar conformado por guarderías infantiles, luego impartida en las escuelas secundarias, superiores, comunes y en escuelas vocacionales, así como la enseñanza superior. Está dividida en dos. La enseñanza obligatoria de 9 años es la base de la educación. Ha implantado en todas las zonas urbanas y rurales de educación obligatoria y gratuita. Enseñanza no obligatoria. Ha experimentado también una perfección constante. China aplica el régimen de becas y subsidios de estudio para garantizar el derecho de cada adolescente a recibir educación. Las finanzas centrales elevaron su inversión en las becas y subsidios de estudio nacional de los centros docentes superiores y de escuelas vocacionales de enseñanza media y superior. La inversión gubernamental se destina principalmente para ayudar a los estudiantes procedentes de familias necesitadas a cubrir los gastos escolares. Se preconiza entre los estudiantes la idea de estudiar y trabajar al mismo tiempo, con el objetivo de cubrir los gastos escolares con su propio esfuerzo. Sobre la educación de los niños miembros de grupos especiales, el gobierno chino perfeccionará aún más las políticas dirigidas a la educación de los hijos de los obreros de origen campesino y de otros integrantes. Las leyes y reglamentos de China contemplan explícitamente la garantía del derecho de los discapacitados a recibir educación. La reforma económica china se refiere al programa de reformas económicas llamado socialismo con características chinas. En la República Popular China se anunció en diciembre de 1978 por los reformistas. La meta de la reforma económica china era transformar a las economías planificada de China en una economía de mercado en el siglo XIX, una gran parte del siglo XX, con una breve recuperación en los años 30. Desde 1978, las reformas económicas comenzaron en dos fases. La primera fase fue a finales de los 70 y a principios de los 80. Involucraba la descolectivización de la agricultura. La segunda fase de la reforma a finales de los 80 y 90 involucraba la privatización y contratación de la mayor parte de la industria, enfatizada y el levantamiento del control de precios, las políticas proteccionistas y regulaciones. Por otra parte, México, según la Constitución mexicana, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir educación. El Estado es encargado de impartir el nivel básico, que está compuesto por la
por la preescolar, primaria y secundaria. Según la ley, esta educación pública debe ser laica, obligatoria y gratuita y de calidad. También existen colegios privados generalmente ligados a la Iglesia Católica que pueden impartir educación religiosa, pero no reciben fondos públicos. La educación es gratuita y obligatoria para todos los mexicanos y se compone en 3 niveles. La primera, educación básica, dividida en educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. Segunda, educación media superior. Este nivel, generalmente conocido como bachillerato o preparatoria, se estudia de los 15 a los 18 años, bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnica. Por último, se encuentra la educación superior mexicana, se imparte en universidades, institutos tecnológicos y escuelas normales. Se imparten los siguientes títulos: está la licenciatura, la maestría y el doctorado. En el artículo 3 y 73 nos habla sobre la educación. Para concluir, explicaré cuáles son las diferencias que existen entre China y México. La educación de México es muy diferente al de China, ya que la estructura del sistema educativo establece que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir educación. Según la ley, esta educación pública debe ser laica, obligatoria y gratuita. También existen colegios privados generalmente ligados a la Iglesia Católica que les permiten impartir educación religiosa, pero no reciben fondos públicos. Se divide en 3 grandes bloques. En primera, educación básica. Consta en educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. En segundo, la educación media superior, que existen en ella 3 modalidades de especialización. Está el bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnica. Por último, la educación superior, conformado por una licenciatura, una maestría y un doctorado. En China, cabe mencionar que en las escuelas se dividen en públicas y privadas. Por otra parte, los alumnos estudian más de 10 horas diarias. Las clases duran aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde. La edad de los 6 a los 15 años, la educación es gratuita y obligatoria. Después de esa edad, pueden seguir estudiando, pero los alumnos deben pagar tasas y realizar exámenes de admisión. Así es como nos informamos que no en todos los países tienen la misma estructura educativa. Como acabábamos de ver, el sistema educativo de China y México no son parecidas. Una parte, la educación de México es gratuita y en todos los niveles, y la otra es que China nada más en la educación básica, primaria y secundaria es gratuita y obligatoria. Bueno, esto sería todo y gracias.